Me llamo María Elena Castillo Navarro. Tengo 32 años. Vivo en Madrid, en un piso pequeño del barrio de Arganzuela que huele siempre a café y a humedad cuando llueve. Trabajo como periodista independiente, paso las mañanas persiguiendo pistas y las noches intentando ordenar memorias que no saben quedarse quietas. Ahora mismo, mientras te hablo, tengo la garganta seca de tanto recordar y una almohada que recoge mis lágrimas en silencio. Estoy sola en este apartamento, y la soledad pesa como la ropa mojada colgada en la ventana. Antes de continuar, si te gustan las historias reales que llegan al alma, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero quizá alguien ahí afuera necesite oírlo. Crecí entre dos mundos. En uno, los salones con lámparas de cristal y platos de porcelana que mi madre limpiaba hasta que brillaran. En el otro, una cocina estrecha en la que se cocinaba lo mismo siempre, con poco aceite y mucha paciencia. Mi padre trabajaba noches limpias en edificios enteros, arreglando lo que se rompía, entróbalos, ventanas. Mis padres eran respetuosos, temerosos del mundo ajeno, y esa timidez se volvió sobre mí. Me trataron como si fuera frágil o insignificante, como si no tuviera derecho a ocupar espacio. Desde pequeña me enseñaron a no hablar demasiado cuando había visitas, a no mirar a los niños de las familias para que no notaran que yo también quería cosas. No des problemas, decía mi madre en voz baja, con las manos arrugadas de tanto fregar. No te metas donde no te llaman, murmuraba mi padre, con la mirada siempre en la puerta, evaluando la lluvia, el autobús, el reloj. No era malicia directa lo que me hicieron, era una lealtad al miedo, mejor invisible que vulnerable. Y yo aprendí a encogerme como quien intenta pasar por una puerta demasiado pequeña. Recuerdo una escena nítida, el olor del amoníaco mezclado con perfume caro cuando el coche del señor Ruiz, el hombre al que llamábamos el jefe, llegaba al portón. Mis padres se transformaban, espalda derecha, palabras suaves, silencios que parecían ritos. Y yo, en mi rincón, encendía una luz interior que nunca encontré el valor de mostrar. Me dijeron que era por nuestro bien, que la discreción nos mantenía en pie. Pero esa lección se convirtió en llave de mi silencio, no supe pedir, nunca supe enojarme, y me apropié de la vergüenza de ser vista. Vivíamos en la periferia, donde los sábados el mercado huele a cilantro y a pan recién hecho. La casa de los Ruiz estaba en Salamanca, con cortinas que no se corrían nunca del todo, filtros que limpiaban el aire hasta que olía a invención. Con el tiempo, entendí que mi nombre, allá, era el que no se mencionaba. Me llamaban la niña de la casa, la muchacha, la hija de los de siempre. Mis notas escolares se desvanecían en conversación de sobremesa. ¿Para qué estudiar tanto?, decía mi padre, si lo que te espera es trabajar con nosotros. Ese futuro que me dibujaba no permitía orgullo ni sueño, solo supervivencia. Cuando tenía 14 años, defendí en un examen un cuento sobre una niña que corría detrás de las calles en busca de colores. Gané un premio en el colegio. Esperaba un abrazo, una palabra de orgullo. Mi madre miró la medalla con indiferencia, como quien mira una cuenta sin saldo. Bien, dijo, y siguió lavando platos. Aprendí a medir la importancia de mis logros por el eco que dejaban en sus ojos, casi nada. Eso dejó una marca que se hizo cicatriz con el tiempo. Me convertí en alguien que celebra en secreto, en alguien que no se permite ocupar el centro. Vivíamos de lo que la casa de los Ruiz permitía, salarios justos pero estables, horarios que devoraban fines de semana, cenas frías a domicilio después de jornadas que olían a lejía. Mi madre había sacrificado su educación, mi padre renunció a su sueño de estudiar electricidad formalmente, todo por estabilidad. Y en ese sacrificio aprendieron a domesticarse. Si les decías que eras menos, ellos respondían sumiendo en lo mismo a quien estaba más cerca. Me trataban como si yo fuera del mismo material que las cosas rotas que arreglaban, útil hasta que ya no, reemplazable, algo que no debía pedir más. Hubo momentos que se clavaron en el pecho como agujas, cuando me negaron permiso para ir a un taller de fotografía porque no era un trabajo serio, o aquella vez que mi padre me reprendió frente a la vecina por comprar un libro que no servía para nada, y supe que cada palabra suya llevaba el eco del jefe. Ellos tenían miedo de perder los empleos, de perder esa economía que les permitía comer, y así el jefe se volvió una pieza dentro de nuestra casa, su poder atravesaba nuestras paredes. Todo giraba en torno a la necesidad de no provocar, de no cuestionar. Pasé la adolescencia con la sensación de que mi voz era una piltrafa de papel que no resistiría a una tormenta. Aprendí a sonreír por fuera mientras mi sangre hervía por dentro, aprendí a pedir perdón por cosas que no había hecho, aprendí a no reclamar un abrazo. La casa en la que crecí fue un taller de contención, donde a veces me asfixiaban más los silencios que las malas palabras.
El amor que recibí estaba medido en raciones, y yo asumí que era mi culpa por pedir demasiado. Con el tiempo me fui. No fue una marcha épica, fue un crujir de horarios y noches de autobús. Me fui a estudiar periodismo, con una beca que conseguía a escondidas. Mis padres me dijeron que era una locura, que la calle no perdona, que volvería con las manos vacías. Les hice promesas que me sonaban a traición. Al despedirnos, mi madre me abrazó rápido, con la prisa de quien no quiere que alguien vea su debilidad. Mi padre, como siempre, miró la calle, como si el mundo fuera una máquina que podía romperse en cualquier instante. Si esto te llega de alguna manera, si algo en este inicio te resonó, dale like, eso ayuda a que más personas escuchen historias que, como la mía, parecen pequeñas y son, en realidad, huracanes. No te estoy pidiendo un favor, sino que te encuentres en mi voz. En la universidad aprendí algo que no me habían enseñado en casa, que nombrar las cosas las hace menos oscuras. Aprendí a atender mis pensamientos, a pelear por el valor de mis palabras. Empecé a escribir sobre ambientes laborales y desigualdad, me interesaron las historias donde la luz es escasa y el poder se disfruta en silencio. Y sin saberlo, empecé a caminar hacia lo que me rompería y lo que, también, me salvaría. Aún así, cada vez que volvía a casa, me sentía como si llevara una etiqueta en la espalda que decía, no merecedora. Mis padres no sabían expresar orgullo, solo aprensión. Y esa aprensión, con los años, se transformó en una pared contra mi propio reflejo. Me trataban como si fuera menos, porque pensaban que así me protegían del mundo que los había obligado a bajar la cabeza. La historia que te voy a contar ahora no es sobre un milagro. No hay un príncipe de cuento. Es una cadena de encuentros, errores y verdades que fue deshaciendo la venda que me habían puesto sin pedir permiso. Es la historia de cómo la persona que me había enseñado a encogerte, su jefe, un hombre a quien todos llamaban don Alejandro Ruiz, terminó arrodillándose ante mí, y de lo que eso significó para mis padres. Te lo confieso, cuando vi esa escena, mi corazón no supo si latir de alivio o de miedo. Pero primero debo explicarte cómo llegamos hasta ahí. Tras la universidad me quedé en Madrid. Escribí reportajes pequeños, hice prácticas en radios que olían a cables y a tostadas quemadas, y poco a poco aprendí a montar historias. Sentí el escalofrío del primer artículo que sacudió a una empresa local, eran señalamientos sobre condiciones laborales precarias en fábricas textiles. Lo que más me importaba era la gente que nadie escuchaba, los que limpiaban cristales de oficinas y comían a solas en bolsas de plástico. Tenía la rabia de la niña que me negaron un abrazo y la paciencia de la adulta que sabe que las verdades grandes se construyen gota a gota. De vez en cuando iba a casa de mis padres. Ellos me miraban con una mezcla de orgullo y miedo. No te acerques a problemas, me decía mi madre con los ojos líquidos, si te metes, pueden despedirte, repetía mi padre como si pronunciara una sentencia. Cuando les hablaba de mi trabajo, cambiaban la conversación hacia la economía del hogar, hacia arreglos domésticos. Sentí que mi logro era un lujo peligroso dentro de su lógica. Cada palabra mía se leía como riesgo. Un día, recibí una llamada que cambió la dirección de todo. Un colega de la universidad me avisó que había denuncias por contaminación en una pequeña localidad de la Sierra de Madrid, donde una planta de tratamiento, perteneciente a uno de los fondos que controlaba la fortuna de don Alejandro, había arrojado residuos a un arroyo. La historia tenía olor a negligencia y a rostros empobrecidos. Decidí ir. No sabía entonces que esa investigación sería la cuerda que tensaría nuestro pasado. El arroyo, cuando llegué, no olía a agua. Olía a pescado podrido, a metal, a algo que abría los ojos en la garganta. Gente con manos agrietadas me habló de dolores de cabeza, de niños que se orinaban en la noche, de vacas enfermas. Fue fácil trazar un hilo, la planta vertía sin permisos, la empresa afirmaba que no, y los papeles se perdían en oficinas con aire acondicionado. Encontré declaraciones escondidas que apuntaban a sobornos y a inspecciones maquilladas. El nombre de la empresa estaba ligado, por papeles y por apariencias, a la matriz de inversiones de don Alejandro Ruiz. Mientras investigaba, me volví a casa con la sensación de que lo que descubríamos podía tocar a mi propia familia. Muchas casas de la zona empleaban papeles de segadora, contratistas que eran parte del entramado que también había dado trabajo a mis padres durante años. Me pregunté cuántas veces la precariedad de mi hogar hubo sido alimentada por compañías que preferían pagar por silencio. Y la pregunta más íntima, ¿había yo sido invisible porque eso les convenía a mis padres, o porque así lo prefería a alguien más poderoso? Mis padres, cuando les conté que investigaba la planta, se mostraron reticentes.
Cuidado, Marita, dijo mi madre. No te metas con los poderosos, que te equivocaste en entrar allí. La palabra, poderosos, sonó como una sábana fría. Ellos mismos habían vivido servidumbres, el jefe de mi infancia era un rostro que pendía de nuestras conversaciones como un juramento no dicho. ¿Qué pasaría si mi investigación salpicaba a la familia que nos daba empleo durante tantos años? ¿Qué pasaría si se descubría que la economía que nos sostenía estaba tejida sobre algo sucio? En los meses siguientes, aparecieron documentos que vinculaban contratos y facturas. La planta tenía una consultora que, según papeles, asesoraba sobre gestión de residuos, pero en la práctica era una pantalla para evitar inspecciones. Encontré un acta de reunión, con fecha y firmas, que mencionaba la necesidad de minimizar exposición mediática. El corazón me dio un vuelco frío. Ese lenguaje significaba que alguien más alto, alguien con más recursos, estaba poniendo su mano para que las cosas siguieran como estaban. Todo apuntaba hacia la cúspide de ese conglomerado empresarial, la fortuna de don Alejandro. La investigación fue cobrando riesgo. Empezaron a llegarme llamadas anónimas, una llanta de mi coche apareció pinchada en plena madrugada, una carta sin sello con fotos mías en la puerta de mi casa. Sentí un miedo nuevo, uno que no era el miedo del silencio impuesto por mis padres, sino el miedo del que se sabe observado por ojos que pueden comprar silencio. Pero entonces, entre las sombras y los sobres, algo me sostuvo, la imagen de mi madre lavando platos, de mis padres rindiendo la cabeza ante el jefe por miedo. Quería que alguien les contara que no tenían que inclinarse, que existían otros modos de dignidad. Al mismo tiempo, una verdad personal emergió: mis padres no eran simplemente cómplices del sistema, eran también víctimas. Había acuerdos informales, servicios a cambio de contratos, y esa dinámica había modelado sus valores. Me costaba juzgarlos sin entender que su obediencia había sido una estrategia de supervivencia. Esto complicaba mi enojo. No quería destruirlos, quería que entendieran que su miedo no podía moldear mi existencia. Hubo peleas, gritos contenidos en la cocina, puertas que golpeaban la noche. ¿Por qué haces esto, María?, me preguntaba mi padre. Tenemos lo que tenemos. No necesites ser más de lo que somos. Una noche, después de un día entero de entrevistas, regresé y encontré a mi madre llorando, una toalla en las manos. Me llamaron de la casa de los Ruiz, dijo entre sollozos. Dicen que si te metes en ese lío, podríamos perder el trabajo. Sentí la punzada aguda de la traición y la culpa. Ellos me querían, pero su amor venía en la forma que sabían, contención. Si pierden el trabajo, pensé, ¿cómo pagaremos la renta? La pregunta era certera, la dignidad tenía un precio que para ellos era insostenible. En mi trabajo como periodista sentía el peso de la responsabilidad, las familias del pueblo no tenían eco, y yo sí. Tenía acceso a documentos, a cámaras, a audiencias. Pero también tenía una herida personal, la posibilidad de que mi investigación destruyera la economía que sostenía a mis propios padres. ¿Proteges a tus padres o defiendes a quienes sufren? Esa pregunta me desveló noches enteras. El conflicto escaló cuando la fiscalía abrió una investigación formal y mi reportaje fue la chispa que encendió un frente público. Las cuentas que vinculaban la planta con contratistas salieron a la luz, la opinión pública se volcó en demandas de transparencia. La empresa respondió con abogados brillantes y comunicados que hablaban de errores administrativos. Fue entonces cuando vi el rostro del poder en la primera fila. Don Alejandro dio entrevistas desde su palacete, con la calma de quien no ha aprendido a temblar. Dijo que no sabía de nada, que la compañía actuaba con responsabilidad. Sus palabras eran templadas y calculadas, como un ejecutivo que ha aprendido a administrar culpa. Mientras, en casa, mis padres fueron arrastrados por una tormenta de lealtades rotas. Algunos días callaban, otros me miraban con reproche. Una vez, mi madre dejó un plato sin lavar y me dijo con voz apagada: «No te vemos, ¿tú crees que queremos que pase esto?». No había ira clara ni malicia, solo miedo. Y yo, que me había sentido invisible casi toda la vida, les veía de repente pequeños y humanos, y la cercanía me dolía. Si esto te ha pasado de alguna forma, si has tenido que elegir entre proteger a quienes te dieron todo y defender la justicia para extraños, cuéntalo en los comentarios. Leo todo lo que dejan, saber que no estoy sola me ayudó a no rendirme. La investigación seguía su curso. Documentos, testimonios, llamadas. Llegó el día en que el juzgado abrió diligencias para auditar la empresa matriz. El caso escalaba y la presión mediática se hacía insoportable.
Fue en ese momento cuando entendí con claridad algo que había estado escondido en mi niñez. Mi familia no solo había vivido bajo la sombra de un jefe poderoso, habían construido su identidad alrededor de esa servidumbre, y la posibilidad de perderla era un duelo que no sabían nombrar. No se trataba solo del salario, se trataba del miedo a quedarse sin un lugar en un mundo que parecía no tener sitio para gente como nosotros. La ciudad empezó a sentir la herida abierta de la investigación. En las radios se hablaba de irregularidades, en los cafés los clientes comentaban las gráficas de producción y los nombres que aparecían una y otra vez. Don Alejandro seguía dando entrevistas con la calma de quien se sabe protegido por estructuras que ha construido a lo largo de décadas. Pero una pieza se movió del sitio que nadie esperó. Apareció un archivo íntimo en una carpeta de la defensa, un documento mal guardado que mostraba correos internos donde se hablaba de gestionar relaciones con empleados clave y mantener satisfechos a los colaboradores de confianza. Entre los nombres que figuraban como colaboradores clave, apareció el apellido de mi madre. Ese nombre fue una llave. No era una sorpresa total, había contratos de empleo, honorarios complementarios, y ciertas transferencias que no estaban registradas correctamente. La pesquisa reveló que parte del pago que mi familia recibía por años no pasaba por la nómina convencional, habían sido beneficiarios de arreglos discretos, por miedo y por conveniencia mutua. Era un pacto silencioso, la familia de mi madre y mi padre recibía estabilidad, y en cambio debía un silencio que se había vuelto un dogma. Cuando esto salió a la luz, fue como si un espejo se rompiera en casa. En una conversación tensa, confronté a mis padres con los correos. ¿Por qué no nos lo dijiste?, les dije. La mirada de mi madre se hundió en su regazo. ¿Y qué hubieras hecho, hija?, respondió. Perder este empleo significaba quedarnos en la calle. Mi padre añadió, con voz quebrada, no sabíamos otra forma de vivir. El jefe nos daba trabajo, y con eso pagábamos el colegio de tus hermanos, las medicinas. Aprendimos a callar. No fuimos cómplices de mala fe, fuimos víctimas de las circunstancias. Esa conversación desgarró algo en mí. No era solo la traición de la información oculta, era el dolor de saber que su miedo les había llevado a invisibilizarme aún más, a creer que protegerme era borrarme. Sin embargo, también comprendí la lógica de su decisión. En un mundo que penaliza al que se atreve a reclamar, a veces el silencio es el único mercado de seguridad que conocen. Abracé la complejidad y, por primera vez, acepté que mis padres hicieron lo que pudieron en el terreno que les tocó. Pero también decidí no renunciar a la verdad. Con la investigación avanzando, empecé a recibir amenazas más directas. Un ex empleado me advirtió que había fuerzas dispuestas a ensuciar mi nombre para proteger intereses mayores. No había dramatismo en las amenazas, eran mensajes delineados con la calma de quien ha comprado impunidad. Mi equipo y yo nos blindamos, más documentos, más fuentes, más paciencia. Y entonces ocurrió lo que nadie pensó, la defensa del conglomerado, desesperada, comenzó una maniobra que buscaba desviar la atención hacia preguntas personales. Era la táctica clásica, ensuciar al mensajero. Una mañana, recibí un correo que contenía fotos de mi infancia, sin pixelar, tomadas dentro de mi antigua casa. El remitente era anónimo, pero el mensaje era claro: sabemos dónde están tus padres, deja esto o se enterarán. Sentí una ola caliente en la garganta, el miedo regresó, pero ya no era exactamente el miedo que sentía de niña. Esta vez había alguien que intentaba arrodillarme con lo que más quería proteger. Decidí que no retrocedería. El dispositivo judicial convocó a declarar a varios ejecutivos de la empresa y, con la investigación en auge, anunciaron una audiencia pública sobre negligencia ambiental. La sala del juzgado estaba llena, prensa, vecinos, abogados con trajes bien cortados y miradas que devoraban. Mis padres me acompañaron aquel día por primera vez sin máscara. Habían envejecido y en sus manos se notaban los años de trabajo. Cuando me vieron subir al estrado como testigo y periodista, sus caras se transformaron, no por orgullo, sino por una mezcla de miedo y reconocimiento. Mis acciones los habían puesto en el ojo del huracán, y ellos lo sabían. El día de la audiencia, la sala se hizo un mundo de tensión. Testimonios, documentos, preguntas que buscaban agujeros. Yo declamé con la voz tensa pero firme. Presenté los correos, las facturas, las conversaciones grabadas. Vi en primera fila a los abogados del conglomerado murmurando entre sí, tratando de encontrar una fisura. Y vi, también, a don Alejandro en el estrado, mayor de lo que recordaba, peinado con cuidado, pero con los ojos húmedos de quien siente la gravedad que no admite. En un momento,
Mientras exponía el patrón de compensaciones irregulares que beneficiaba a empleados clave, miré a mi madre en la sala. Ella me devolvió la mirada, y pude leer en sus ojos algo que no había visto antes: alivio. No era alivio por el escándalo, era alivio por finalmente escuchar una verdad que había sido negada por miedo durante años. Mis manos temblaron, el mundo se volvió muy pequeño y muy claro. Cuando bajé del estrado, la presión se desbordó, reporteros me rodearon, cámaras, preguntas punzantes. Y ahí ocurrió lo que nadie imaginó: don Alejandro caminó hacia mí con paso lento. No fue un arrebato público ni una escena apasionada, fue una caminata que partía de la necesidad. Se paró frente a mí, me miró con una mezcla de fatiga y rendición, y se arrodilló. Fue un gesto tan inesperado que por un segundo pensé que era una puesta en escena. Pero no lo fue. María Elena, dijo con voz baja, la formalidad desdibujada. Sé que esto suena a teatro, pero te pido perdón. Por todo. Por no haber sido humano con los tuyos, por tolerar una estructura que los aplastó. No vine a suplicar por mi libertad, vine a pedirte que escuches. Sus manos temblaban, la alfombra del juzgado parecía tragárselo. La presencia de un hombre así arrodillado, un hombre a quien mi familia siempre había reverenciado, rompió algo en los que estaban presentes. Mi primera reacción fue el desconcierto. Sentí el impulso de dar un paso atrás, de negarme a aceptar cualquier gesto que emulase redención fácil. Pero detrás de mí, en la sala, mis padres se movieron. Mi madre tenía las manos juntas, la respiración contenida, mi padre miraba al suelo, como quien contempla una culpa antigua. Ver a don Alejandro en ese estado fue como ver la cima de la pirámide humillándose ante la base. Y esa humillación pública tenía, en su gesto, un efecto inesperado en mi familia, los hacía humanos delante de todos. Las cámaras captaron el momento. Algunas personas aplaudieron, otras murmuraron que era una maniobra de arrepentimiento calculado. Yo, en medio de todo, sentí que el tiempo se estiraba. En el fondo de mi pecho, donde había una herida vieja que había sido la que me empujó a luchar, algo se soltó. No fue compasión hacia el hombre de traje, fue el peso de tantos años de servidumbre que, por primera vez, se mostraba en público con toda su fragilidad. Sus rodillas en la alfombra fueron la prueba de una verdad: el poder puede arrodillarse, y cuando lo hace, las cadenas que sostenía tiemblan. La audiencia terminó con la fiscalía pidiendo más diligencias y con la prensa preguntando por la sinceridad del gesto. Para mis padres, aquel gesto fue una catarsis, eran seres que habían aprendido a endiosar al superior y a castigar con silencios a su propia sangre. El que alguien tan poderoso se inclinara ante mí obligó a un reordenamiento emocional que no pudieron esquivar. No fue una reconciliación mágica, pero fue un punto de inflexión que abría la posibilidad de mirar hacia adelante sin el peso del secreto. La imagen de don Alejandro arrodillado recorrió la ciudad en horas. En los informativos se repasó la escena una y otra vez, con comentarios de expertos que discutían si era sincero o parte de una estrategia legal. Yo pasé por entrevistas, y en cada una intenté contar la complejidad de lo que había sucedido, que su gesto no borraba daños pero sí exponía una trama que había mantenido a muchas familias en un estado de subordinación. Mis padres vieron los noticiarios con manos temblorosas. Al principio, la atención pública fue un alivio, había una presión nueva que protegía de represalias. Pero también trajeron viejos resentimientos a la superficie. Después de aquel episodio, vinieron días de conversaciones en casa que parecían conversaciones robadas al tiempo. Mi madre lloraba por las noches y mi padre permanecía en silencio, como si repitiera cada instante en el taller de su memoria. Un día, mientras lavaba el piso, mi madre me dijo: nos enseñaron a tratarte como menos porque creíamos que así te protegíamos. Pero te vimos arrodillado del lado contrario, te vimos levantarte y lo entendimos. Tenías razón. Sus palabras fueron una lluvia tibia que no borró las marcas, pero las suavizó. Mi padre, en cambio, tardó más en hablar. Sus silencios eran construcciones antiguas. Con el tiempo, me llamó a la cocina y me pidió que nos sentáramos los tres. Había una carta en sus manos, escrita con letra temblorosa. Fui un cobarde, dijo. No te defendí porque temía perderlo todo. Y por eso te traté con dureza, para que no arriesgaras más de lo que ellos podían darte. No hubo excusas fáciles, hubo, por primera vez, reconocimiento y dolor compartido. Fue una escena simple, doméstica, que contenía en sí misma una revolución. La palabra, cobarde, pronunciada era un ablandamiento del orgullo que durante años los había aislado. El proceso judicial continuó,
con peritajes y entrevistas y promesas de reformas ambientales. La empresa tuvo que enfrentar multas y acuerdos. Don Alejandro fue objeto de interrogatorios complejos. La historia siguió su curso judicial, pero en el terreno íntimo se empezó a cocer un cambio. Mis padres comenzaron a hablar de otras cosas, de su infancia, de sueños que no pudieron perseguir, de libros que quisieron leer. Descubrí que mi padre había querido ser electricista formal, que mi madre había dejado de estudiar por tenerme a mí. Estas confesiones no borraban el pasado, pero humanizaban su figura para mí. Hubo días difíciles también. La atención pública atrajo a enemigos. Aparecieron campañas de desprestigio en redes, se insinuó que yo buscaba fama. A veces recibía mensajes hirientes: traidora, vende patria. Esas palabras pesaban, pero la verdad que sostenía mi trabajo era más poderosa: estaba defendiendo a comunidades. Y en esas luchas, mis padres comenzaron a entender que sus silencios no eran la única forma de proteger a la familia. Empezaron a cuestionar la cultura del servilismo, a hablar con vecinos y a apoyar a otros que querían denunciar. Fue un aprendizaje lento. El día que mi padre volvió a la antigua casa de los Ruiz, no fue por trabajo sino por palabras. Lo llamaron los de la administración para hablar sobre regularizaciones laborales y, de paso, para decirles que entendían la situación y que ayudarían en ciertas medidas. No fue una oferta limpia ni perfecta, pero señaló un giro: la casa tuvo que admitir que había fallado. Mi padre volvió a casa con el semblante cambiado: confió en mí algo que no había dicho en años. Cuando te vi allí, tan firme, pensé que eras de otra madera. Tenías un valor que nunca te reconocimos. Pero aprendí a verlo. Fue una declaración tardía, pero sincera. Yo, por mi parte, aprendí a aceptar la complejidad del perdón. No buscaba humillar a mis padres por haberme tratado como menos, buscaba, más bien, que se reconocieran. Había momentos en que me dolía recordar la niña que no recibió un abrazo, pero esos espacios también se fueron llenando de una nueva cercanía. Mi madre empezó a llamarme con más frecuencia para preguntar por mi día. Mi padre compartía relatos de su juventud, de las fiestas en las que había bailado sin pensar en la mañana siguiente. Fueron pequeños actos que reconstruyeron una confianza fracturada. Sin embargo, la vida no se transforma de la noche a la mañana. Las heridas persistían, y hubo noches de reproches que volvían al pasado. Una tarde lluviosa discutimos en voz alta y mi madre dijo, con furia acumulada: tú crees que lo solucionaste todo, pero nos expusiste a perderlo todo. Yo le respondí con la verdad que me sostenía: si no hubiéramos hablado, seguirían enfermando en silencio. Tenías miedo, pero ¿qué precio ponerle a la dignidad? No hubo vencedores claros, hubo más bien un relevo de comprensión. No todo fue reconciliación inmediata, pero hubo un camino que antes no existía. Las últimas semanas del proceso trajeron la decisión de la Fiscalía, sanciones, declaratorias, y la promesa de un plan de reparación ambiental. No fue todo lo que se quería, no fue una justicia absoluta, pero fue un paso. En términos legales, la cuestión no se cerró del todo. En términos humanos, algo había cambiado en nuestra casa. Mis padres empezaron a tratarme sin el peso de la humillación que les pesaba tanto tiempo. No porque el poder se hubiera ido, sino porque el gesto de un hombre poderoso arrodillado les mostró otra manera de ser de cara al mundo, la posibilidad de no reverenciar el miedo. Si te ha tocado vivir algo parecido, si alguien a quien amabas te hizo pequeño para protegerse, deja un comentario. Muchas veces leer a otros nos da valentía para abrir conversaciones que parecen imposibles. Han pasado meses desde aquella audiencia. El recuerdo de don Alejandro arrodillado se quedó como una imagen que no logra borrarse del todo. A veces me pregunto si fue auténtico, si la humillación que mostró fue penalizada por su conciencia o por la presión. No tengo una respuesta única. Lo que sí sé es que su gesto desencadenó una discusión pública sobre jerarquías, silencios y la manera en que la dignidad se negocia en los hogares de quienes servimos a otros. Y en mi familia, esa discusión se convirtió en acto cotidiano. Mis padres y yo seguimos reconstruyendo, no con discursos grandilocuentes, sino con actos pequeños que antes no se permitían. Mi madre se apuntó a un taller de cocina por las tardes y ahora hace tortillas que vende en el mercado local. Mi padre retomó un curso de electricidad y me cuenta con orgullo los circuitos que arregla. No es que el poder haya desaparecido, ni que la desigualdad se haya resuelto, pero nuestras decisiones ahora nacen de nosotros, no solo del temor a perder el puesto que alguien nos ofreció. Con los vecinos, las conversaciones cambiaron, se hablaba de derechos laborales con menos pavor. Se organizaron charlas en el centro cívico, y mi madre fue una de las primeras en asistir. Recuerdo cómo,
en la primera de esas charlas, me abrazó y me dijo, cuando te arrodillaste ante nosotros, vi que no estabas pidiendo permiso. Estabas reclamando un lugar. Ahora lo haces también para nosotras. Ese abrazo fue más literal que muchos de los que mi infancia había registrado, había presencialidad, calor, aceptación. Mi trabajo como periodista cambió también. Aprendí a contar la historia sin transformarla en espectáculo, aprendí a proteger fuentes, a no exponer a quienes no quieren serlo. Tuve ofertas para convertir la historia en un documental, y preferí cuidarla en artículos y reportajes que dieran voz a los afectados. Sigo recuperando entrevistas con familiares de las zonas afectadas por la contaminación y luchando porque los planes de reparación no queden en promesas. A don Alejandro, la vida le impuso consecuencias. Hubo sanciones, acuerdos y la obligación de financiar parte de las reparaciones. Fue un proceso largo y, honestamente, imperfecto. Pero algo simbólico ocurrió. Ante la presión social, la empresa tuvo que revisar protocolos y transparentar procesos que antes eran opacos. Es un avance que comparto con cautela. La transformación estructural tarda y exige vigilancia. En lo personal, la lección más difícil fue comprender que la dignidad no se pide arrodillándose, sino reclamándola con la cabeza erguida. El acto del hombre poderoso, aun si fue sincero, no me devolvió la infancia ni borró años de negación. Lo que sí nos proporcionó fue una grieta por la que se filtró la luz. Mi familia aprovechó esa grieta para empezar a hablar. Eso cambió el gesto de tratarme como nada. No fue un cambio externo impuesto por la fama o por la prensa, fue un proceso íntimo. Y en eso reside la mayor enseñanza, que a veces la transformación llega por actos pequeños y continuos, no por grandes humillaciones repentinas. Hoy, cuando vuelvo a la casa de mis padres, la mesa está más llena de conversaciones que de silencios. Mi madre me cuenta chismes del barrio, mi padre me pregunta por mis reportajes. Y yo, en vez de acumular resentimiento, les pregunto por su historia completa, por sus miedos, sus sueños pendientes, sus arrepentimientos. Hemos aprendido a decir cosas dolorosas sin destruirnos. Nos tratamos con una ternura que no conocíamos antes, no porque todo se haya resuelto, sino porque la empatía reemplazó, poco a poco, la imposición. El episodio del hombre arrodillado se convirtió en una metáfora para muchos. El poder puede suplicar perdón, pero el perdón verdadero nace en casa, en la reconstrucción de los vínculos dañados. En mi caso, fue un punto de inflexión que nos obligó a mirar de frente lo que habíamos consentido por miedo. Esa mirada fue la que, a la larga, comenzó a sanar. Si esta historia te ha movido, por favor suscríbete para escuchar otras voces que muchas veces no se oyen. Y si tienes una experiencia parecida, compártela en los comentarios, la comunidad que se arma aquí puede ser un refugio. Estoy leyendo todo lo que dejan. No quiero cerrar con una moraleja simplista porque la vida real se resiste a las conclusiones fáciles. Lo que puedo decir es esto: el silencio impuesto por miedo es una prisión que se transmite de generación en generación, romperlo duele, exige valentía y a veces cuesta la paz cotidiana. Pero también promete la posibilidad de elegir. Mis padres me trataron como si no importara para protegerse, y ese gesto me marcó. Pero cuando un hombre tan poderoso como don Alejandro se arrodilló ante mí, no fue la humillación lo que me salvó, fue la oportunidad que ese momento abrió para que mi familia viera otra forma de estar en el mundo. Hoy camino sin pedir permiso para ocupar espacio. Todavía hay noches en que la niña asoma y teme ser demasiado, pero la adulta que soy le dice otra cosa, que no hay vergüenza en reclamar un sitio digno. Aprendí que el amor no debe medirnos en grados de disminución, y que la reparación empieza en la mesa de casa, con una tortilla que se comparte y una palabra que dice: lo siento, te vi tarde. Si algo te queda después de este relato, que sea esto: no te dejes convertir en la moneda de la supervivencia ajena. Y si alguna vez sientes que tu voz no alcanza, recuerda que contarla ya es un acto de resistencia. Gracias por estar ahí, por escuchar.